Hola, amante sobrenatural, soy el viajero y hoy abriremos juntos el archivo 121. Un expediente marcado con la siniestra advertencia, no volver a abrir. Imagina por un momento a aquel detective en 1998 temblando al romper el sello de un caso que encerraba un misterio aterrador. ¿Qué impulso lo llevó a desoír las instrucciones y revisar una carpeta destinada al olvido? ¿Te atreves a descubrir qué se oculta detrás del reflejo de un espejo en la penumbra? Ponte los auriculares. Apaga las luces y prepárate para un viaje al corazón de lo inexplicable. En nuestro mundo existen rincones oscuros que muy pocos han visto o se han atrevido siquiera a pensar. Hay secretos que moran en lo cotidiano, acechando tras un cristal, susurrando al oído de aquellos que se atreven a mirar. Si sientes esa inquietud, esa chispa de curiosidad por lo oculto, este relato está hecho para ti. Antes de comenzar, déjame pedirte un pequeño favor. Comenta la frase "me atrevo a mirar al otro lado" y cuéntame qué te inquieta más de enfrentarte a lo desconocido. Con tu comentario, fortaleces esta comunidad de exploradores de lo paranormal y ayudas a que nuestra voz llegue a más almas curiosas. Y si este tipo de relatos te fascina, regálanos un like. Cada pulgar arriba indica a YouTube que este misterio merece ser descubierto por más oyentes valientes. Cuando estés listo, avísame y juntos desvelaremos los escalofriantes secretos del archivo 121. La luz mortecina del fluorescente parpadeaba sobre el escritorio del detective Renan Vilar cuando deslizó su mano enguantada sobre el lomo desgastado de un archivo que llevaba años clausurado. Ese día de 1998, el comisario había entregado directamente al investigador un sobrelacrado con un aviso tan conciso como enigmático: no volver a abrir. Aquella indicación, escrita con tinta negra y caligrafía temblorosa, desató en Renan una mezcla de fascinación y aprensión. El polvo acumulado en los bordes del expediente revelaba que nadie había osado hurgar en su contenido desde la fecha de cierre. Hacía casi un lustro. La curiosidad, sin embargo, le urgía a rasgar el sello. Al alzar la tapa, un leve crujido retumbó en la estancia silenciosa. Dentro, las fotografías se habían amarilleado, una mujer de mirada ausente, retratada en varios ángulos mientras acariciaba el espejo ovalado que, según el informe, le robó la cordura. Las hojas mecanografiadas crujían al voltearse, detallando testigos que mencionaban voces guturales y criados que afirmaban haber visto su figura danzar fuera de la estancia a medianoche. Renan sintió el pulso acelerarse. En ese instante comprendió que no había simple expediente, sino un relato inacabado que clamaba por romper su silencio. El detective repasó cada declaración con la precisión de un cirujano. Un vecino hablaba de un alarido ahogado tras la puerta, otro describía un rostro asomándose al vidrio empañado por el sudor de la noche. Ninguna de esas voces fue considerada confiable en su momento, y el caso quedó sellado, etiquetado como no apto para investigación. Sin embargo, la palabra no apto y el carácter perturbador de las anotaciones encendieron en Renan un fuego de obstinación. Debía comprobar que fuerza desconocida había burlado toda lógica y desaparecido sin dejar rastro con el expediente bajo el brazo. Renan se separó de la penumbra de su oficina y recorrió los pasillos del cuartel, donde los relojes marcaban con desgana el final de la jornada. En el umbral de la puerta, tomó una bocanada de aire fresco, un intento por calmar la tensión que se le enroscaba en la garganta, y se puso en marcha hacia su apartamento, mientras conducía bajo un cielo nublado. Sintió la imperceptible presencia de algo que lo observaba desde el retrovisor, aunque al voltear solo encontró el reflejo de su propia fatiga. Ya en casa, el detective montó su pequeña instalación de vigilancia. Una cámara enfocada hacia el espejo de cuerpo entero, que ocupaba un rincón de la sala. Revisó el ángulo, ajustó el enfoque con manos firmes y, antes de marcharse a la habitación, dejó girando el equipo en modo grabación continuo. Cada clic de la máquina le recordaba la seriedad de lo que había desenterrado. A diferencia de aquellos a quienes el expediente había desterrado al olvido,
Él estaba decidido a grabar cualquier anomalía, una reacción instintiva de quien necesitaba pruebas. Antes de sucumbir al miedo, la noche se adentró en sus dominios como una bestia silenciosa. El reloj marcó las 12 campanadas cuando un murmullo quebrado atravesó el pasillo. Renan se incorporó de golpe en la cama. La camisa sudada y la piel erizada. El sonido venía del salón, un susurro rasgado por la duda, como un aliento buscando refugio tras el cristal. Con paso cauteloso, avanzó por el pasillo alfombrado, cada pisada amortiguada por la sombra que se filtraba por la rendija de la puerta. Al asomar la cabeza, la tenue luz de la cámara reveló una figura que se movía frente al espejo. Era su propia silueta, acentuada por el reflejo, pero la imagen no coincidía con sus gestos. Vio a Renan, murmurando con voz quebrada, pronunciando palabras ininteligibles, gesticulando como si mantuviera una conversación con alguien invisible. El sudor perlado en su frente se iluminaba con un halo espectral y sus ojos, azorados, no parpadeaban, extrañamente. El detective no parecía percatarse de la cámara ni de la presencia tras él. El murmullo se tornó un soliloquio desesperado, y el aire se cargó de una tensión eléctrica. Aquella voz, salida de su garganta, emergía distorsionada, como si algo, desde el otro lado del espejo, lo usara de conducto. Renan alzó la mano, y, con el ceño fruncido, buscó algo que no estaba allí. Y entonces, tras un último estertor, la figura se quedó quieta, petrificada en acto y reflejo. Un estruendo sordo vibró contra el cristal, como si alguien golpeara con furia, y la imagen saltó fuera de cuadro, antes de que el detective tuviera tiempo de comprender lo sucedido. Se interrumpió la grabación y la pantalla se sumió en la oscuridad. Durante un instante, todo quedó suspendido en un silencio tan absoluto que el mismo latido de su corazón pareció un estruendo. Al alba, Renan regresó a la sala con el rostro pálido y la determinación temblando en la mirada. Se sentó frente a la grabadora, ansioso por analizar el metraje de la noche anterior. No imaginaba el terror que sus propios ojos estaban a punto de presenciar con los dedos temblorosos. Pulsó el botón de reproducción. Lo que emergió de los altavoces emergió como un susurro funeral, y en medio de esas voces fantasmales, una frase heladora se repitió sin cesar: «Ahora yo también estoy del otro lado». El detective comprendió entonces que el caso, lejos de estar resuelto, acababa de encontrar su nuevo protagonista, Renan. Vidar permaneció horas frente a la grabadora, los ojos fijos en las cintas magnéticas que giraban con un zumbido monótono. Aquel repiqueteo mecánico parecía responder a un llamado interno, como si la propia máquina quisiera confesar secretos olvidados. Con manos temblorosas, pulsó play de nuevo, y el susurro se deslizó por los altavoces, reptando entre las palabras. «Ahora yo también estoy del otro lado». El detective sintió un escalofrío recorrerle la nuca. No resultaba solamente la voz de un chillido inhumano, sino que resonaba con un timbre casi idéntico al suyo, como si su reflejo atrapado en la noche hubiese decidido hablar sin permiso. Cuando el murmullo se desvaneció, Renan rebobinó la cinta y activó el modo de grabación lenta. Cada sílaba se alargó, deformándose en una melodía punzante que clavaba totoras de pavor en sus oídos. Al ralentizar el pasaje, entrecortado y distorsionado por el ruido blanco, percibió un eco más profundo, un segundo plano de ruido, apenas perceptible, donde otra voz, esta vez femenina, sollozaba palabras ahogadas en un idioma que jamás había escuchado. El pulso se le disparó, aquel llanto ancestral emergía de un lugar al que ningún ser humano debería poder acceder decidido a desenmarañar el origen de ese lamento. Renan revisó el expediente original. Recordó a la mujer que desapareció tras asegurar que alguien emergía de su espejo cada noche. Las declaraciones apuntaban a un tipo de presencia que, según los relatos de los criados, tironeaba de su falda desde el otro lado del cristal, merodeaba su reflejo y la aterrorizaba con susurrantes amenazas.
En el informe, se menciona un estilo de canto gutural, huesudo, imposible de reproducir por las cuerdas vocales humanas. Al cotejar aquella descripción con el gemido fantasmal de la grabadora, Renan se estremeció, parecía la misma entidad que, años atrás. Devoró la tranquilidad de aquella mujer. Armado con esta nueva hipótesis, colocó la grabadora en la mesa del comedor y susurros comenzó a llenar la habitación. Aquellas contorsiones de sonido generaban un campo de electricidad estática que encendía la bombilla con parloteos de flamas azules. El detective, con el ceño fruncido, notó que la luz oscilaba al compás de los susurros, como si la grabación estuviera consumiendo la energía de la casa para alimentarse de su propia voz. Tomó un destornillador y examinó el interior del aparato. Todos los circuitos estaban intactos, sin rastros de manipulación externa. Ello descartaba cualquier truco tecnológico. La anomalía no podía ser humana. Al día siguiente, Renan se trasladó a la comisaría para pedir ayuda a un experto en fenómenos paranormales. El jefe de turno, un antiguo investigador de casos no resueltos, accedió a escuchar un fragmento de la cinta. Cuando el murmullo abrasó el silencio de la sala, el especialista se incorporó y sus labios se tensaron. «Esto no es un simple rebobinado de eco», murmuró. «Es una impronta espiritual. La cinta ha capturado la resonancia de un ente que habita el espejo». Aconsejó realizar una prueba clásica, reproducir la grabación frente al espejo original, que figuraba en el archivo. Si la presencia intentaba manifestarse de nuevo, sucedería allí. Renan regresó a su apartamento con la determinación reforzada. Aunque el aire se le antojaba denso como si la habitación hubiese inhalado su esperanza, instaló la mesa giratoria de la grabadora justo enfrente del espejo con el amateurismo de quien ansía una prueba definitiva. Presionó play a las 11 de la noche. Primero, las luces titilaron y un viento gélido arrancó un temblor de escalofríos de su espina dorsal. Luego, el susurro emergió y los contornos de su reflejo comenzaron a vibrar, distorsionándose en ondas circulares. Renan apenas se atrevía a parpadear cuando vio cómo el cristal adquiría un leve fulgor carmesí, como si la sangre de los que habían sido atrapados en él empezara a fluir dentro de su superficie. De pronto, la cara de Renan se volvió un lienzo de pánico cuando su reflejo se deslizó y sonrió por primera vez con una mueca que no era la suya. Aquella sonrisa fue el instante en que la habitación entera exhaló un alarido colectivo, un lamento huesudo que retumbó contra las paredes. Él se empujó instintivamente hacia atrás, soltando el control remoto de la grabación, pero sus ojos no se apartaron del cristal. Vio su propio rostro girar la cabeza, como si la figura del otro lado inspeccionara cada rincón de su alma. El grito de la grabadora se sobrepuso a la suya, repitiendo la frase con una fuerza que rompió los cristales de la ventana contigua. El espejo palpitó en su superficie. Resquebrajada, apenas pudo distinguir un mensaje grabado con sangre seca. «No vuelvas a reproducir», fue la advertencia definitiva. Renan retrocedió tambaleante, mientras la grabadora se apagaba de golpe y la luz se restablecía con normalidad, sumido en un silencio que estrujaba los tímpanos. El detective permaneció inmóvil durante varios minutos. Sabía, sin duda alguna, que la puerta entre los dos mundos se había abierto de par en par. Y entonces, fueron los gritos de la voz femenina de aquella que lloraba en dialecto antiguo quienes le arrancaron de su parálisis, invitándolo a comprender que aquello era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Renan Vilar apartó la cinta maldita y extendió ante sí las fichas del caso original. Entre ellas halló una nota manuscrita, casi borrada, con una dirección inacabada y la palabra Villa. Aquella pista no figuraba en el expediente principal. Tal vez un apunte secreto que algún investigador incómodo ocultó. Con el pulso acelerado, Renan tomó su abrigo y partió al amanecer, guiado por la tenue esperanza de hallar respuestas en un lugar destinado al olvido. Al llegar al sitio indicado, descubrió una casona desvencijada, rodeada de hiedra y árboles retorcidos, cuyos troncos dibujaban sombras inquietantes.
Los ventanales polvorientos apenas dejaban filtrar la luz. El viento colaba su lamento por las rendijas, con la grabadora en una mano y una linterna en la otra. Empujó la pesada puerta de madera y penetró en un vestíbulo cubierto de grafitis antiguos, símbolos en espiral que recordaban escenas de espejos atravesados por garras. Cada paso suyo resonaba sobre el suelo de mármol agrietado, como si la casa misma advirtiera su presencia. Identificó varios espejos cubiertos por lienzos raídos, uno de cuerpo entero, otro más pequeño, ovalado, y un tercero semisequiale con marco tallado en motivos florales marchitos. Aquellos cristales parecían absorber la escasa claridad. Proyectando un tinte grisáceo en las paredes, Renan colocó la grabadora frente al espejo más grande y pulsó play. El murmullo surgió lentamente, reverberando entre los muros. Al ralentizar la cinta, emergió el sollozo femenino en dialecto desconocido. Renan apuntó frenético cada giro del sonido. Era el mismo lamento de la madrugada en su apartamento. De pronto, el espejo palpitó con un resplandor violáceo, y su reflejo se agrió. La figura de la mujer perdida apareció a su lado, vestida de blanco, con los dedos arañando el bastidor. Sus ojos eran pozos sin fondo, y su boca se abrió en un grito silencioso. El detective retrocedió, golpeando contra un pedestal. La grabadora cayó y continuó emitiendo un retumbo metálico, como un martilleo de cadenas. Entonces, una ráfaga de aire gélido lo envolvió y el reflejo cobró vida propia. La silueta de Renan se estiró y se contorsionó, torciendo sus rasgos con una mueca de pura malevolencia. Una voz grave, distinta de la del espejo original, susurró: «Has venido demasiado lejos». Renan volvió a tomar la grabadora y apagó la máquina con un movimiento brusco. El silencio que siguió retumbó en sus oídos. Con las manos blancas de terror, encendió su linterna y escudriñó el marco. Descubrió grabadas dos palabras en un lenguaje arcano, idénticas a las del expediente: «No volverás libre». Aquella inscripción encerraba la promesa de una trampa que ya había comenzado a cerrarse. Sin dejar de temblar, el detective inspeccionó las paredes laterales. Allí halló un mural pintado a base de óxido y ceniza, varias siluetas con espejos por rostros como criaturas sin identidad. Al centro, una figura humana alzaba un espejo circular, y del cristal emergía una sombra torcida que abrazaba a su portador. Bajo la pintura, un letrero carmesí, escrito con un material parecido a sangre seca, rezaba: «Quien observa, será observado». Renan comprendió que no bastaba con presenciar el fenómeno. La casa exigía un trueque. Debía ofrecer algo propio a cambio de la verdad. Con la respiración contenida, colocó su fotografía de identificación policial sobre el pedestal y murmuró una plegaria improvisada, pidiendo al ente que le revelara los secretos de aquel espejo. Un chasquido seco recorrió el marco y el cristal brilló con intensos reflejos dorados. Apareció entonces la mujer en su reflejo, pero esta vez su boca articuló palabras entendibles: «Libera mi nombre y romperé el pacto». Renan bajó la guardia al escuchar la súplica, aunque intuyó un matiz de mentira tras aquellas sílabas. Tomó nota de cada letra, de cada entonación, y se preparó para pronunciar el nombre perdido de la mujer. Pero en el instante previo, un temblor sacudió los cimientos de la casona y un rugido cavernoso retumbó bajo sus pies. El eco aqueló en los corredores oscuros, como si la casa se lamentara por haber sido profanada. Renan sintió que algo se alzaba detrás de él, un aliento frío que le helaba la nuca. Giró la linterna y tan solo captó la negrura absoluta de un pasillo sin fin. Cuando quiso volver a enfrentar el espejo, el cristal se había cubierto de grietas, delineando un rostro distinto al de cualquier ser humano, con el corazón desbocado. El detective comprendió que el laberinto de reflejos era en realidad una prisión. Cada espejo era un pasillo hacia otra dimensión, y él estaba atrapado en medio, pagando el precio por su curiosidad. Sin embargo, respiró hondo. Recogió su grabadora y trazó un atajo mental para mantener intacta su cordura. Sabía que, para escapar necesitaría más que valor, requería desentrañar el enigma de liberar su nombre sin caer en la trampa antes de abandonar la villa.
Arrancó con cautela un fragmento de uno de los espejos mellados, envuelto en su pañuelo, y lo guardó como prueba. Mientras se marchaba, sintió el susurro de la mujer siguiéndolo, esta vez más cercano. Como si recitara un conjuro en su oído. Nos veremos al filo de tu reflejo. Renan salió de la villa, con el corazón latiendo a ritmo de tambores tribales. El fragmento de espejo mellado reposaba en su bolsillo como una astilla de hielo latente, punzando su muslo cada vez que daba un paso. La madrugada caía sobre el camino de tierra, y el viento arrastraba hojas secas que crujían bajo sus botas. Aquella pieza diminuta parecía susurrar su nombre con un murmullo lejano, y conforme se acercaba a la ciudad, el susurro se volvía más cercano, más urgente, al llegar a su apartamento. El silencio fue un puñal. Cerró la puerta con llave 2 veces, arrastró una silla contra el marco y encendió todas las luces. Aún así, la penumbra parecía filtrarse por las rendijas, amasándose en las esquinas como un líquido denso. Sacó el fragmento de espejo y lo colocó sobre su escritorio, extendido sobre un paño blanco. La superficie rota reflejaba pedazos de lámpara, paredes y su propia mirada frenética. Cada astilla apuntaba en direcciones imposibles, como si conteniera varios universos fragmentados. Con cautela, Renan encendió la grabadora antigua que aún guardaba resonancias de todas las noches pasadas. Pulsó play y el fragmento vibró con un fulgor turbio. Los susurros regresaron, distorsionados. Esta vez no solo la voz femenina, sino también un coro colectivo. Un murmullo de múltiples entes que se entrelazaban. En cada eco alcanzó a distinguir latidos profundos y arrítmicos como el pulso acelerado de una multitud de condenados. Sobresaltado, bajó el volumen. Pero la grabación se colapsó en un gruñido cavernoso que retumbó en las paredes. La noche avanzó y Renan sintió que la realidad se deshilachaba a su alrededor. El extractor de la cocina comenzó a girar solo, generando una brisa helada que agitó cortinas y papeles sobre la mesa. El murmullo fue cobrando forma de palabras, tan nítidas como lamentos. Hazlo libre. Di su nombre. Abre el portal. Cada frase se repetía con insistencia demencial, exigiendo un acto ritual que el detective apenas alcanzaba a comprender. El fragmento brillaba intermitente, proyectando sombras danzantes en techos y paredes, temeroso de ceder ante una orden potencialmente letal. Renan apartó la grabadora y buscó en los apuntes del expediente cualquier pista sobre el nombre oculto. Allí encontró una anotación al margen en caligrafía casi ilegible. Evelina Rosales, la que el reflejo tragado era todo lo que necesitaba. Pronunciar el nombre era soltar el candado que aprisionaba a la mujer, pero también podría abrir de par en par la puerta hacia un reino de horrores. Las campanadas de un reloj lejano marcaron las 2 de la mañana cuando, con voz tensa, murmuró Evelina Rosales. Un estruendo seco resonó en el aire, seguido de un silencio absoluto. Instantes después, el fragmento de espejo exhaló una columna de humo oscuro que serpenteó hacia el techo. El humo había llevado consigo un aroma metálico como sangre oxidada y junto a él, la figura de la mujer apareció de pie al otro lado de su escritorio. Vestía un camisón blanco, empapado, y su rostro carecía de ojos, 2 cuencas vacías que irradiaban una luz pálida. Renan dio un traspié. La figura extendió una mano espectral y ese gesto produjo una distorsión en el espacio. Los bordes de la habitación se ondularon, como si fluyera un río invisible alrededor de los muebles. La mujer alzó la cabeza y de su interior brotó un coro de lamentos, un canto ancestral que hablaba de pactos rotos y odios inmortales. Con cada nota, el mobiliario se alzaba a unos centímetros del suelo, y la grabadora comenzó a volar en círculos, provocando chispas eléctricas. Aquel instante pareció prolongarse durante eones. Renan, paralizado, comprendió que si la liberaba por completo, perdería el control total de su cordura. Sin embargo, la presencia era débil, como un hilo de niebla desgarrándose bajo la presión del mundo tangible. Reaccionó con instinto, tomó el fragmento y lo golpeó contra la esquina de la mesa.
Un crujido desgarrador llenó el aire y la pieza estalló en innumerables astillas que cayeron al suelo como lluvia helada. El humo se disipó en un suspiro agónico y la mujer retrocedió, como si su cuerpo fuera absorbido por cada estrato de la realidad. Soltó un último lamento antes de desaparecer. El espejo no olvida, y con esas palabras, la habitación se sumió en la calma de una tormenta que acaba de cesar. Renan recogió los fragmentos y aspiró con fuerza. La grabadora yacía en el suelo, muerta. La única prueba palpable era el ritual fallido y aquellas astillas de vidrio. Mientras meditaba sobre lo ocurrido, su atención se desvió hacia el teléfono de la mesa. Parpadeaba un mensaje de texto desconocido. En la pantalla, un número anónimo había enviado una sola línea. Ahora, tú eres parte del archivo. El detective supo entonces que el peligro lo había marcado a él como próximo protagonista y que, más allá de espejos y reflejos, existía un legado maldito del cual ya no podría escapar. Tras el mensaje anónimo, Renan sintió como su respiración se encogía en el pecho. Aquella línea fugaz en la pantalla de su teléfono había borrado el fino velo de seguridad que aún se acomodaba sobre su conciencia. Ya no era un simple investigador, sino pieza activa de un engranaje siniestro. La madrugada avanzó sin tregua. Mientras mantenía los ojos abiertos, temeroso de cierres parciales de párpados que revelaran figuras en su periferia, el apartamento olía a humedad y a polvo antiguo, como si las paredes mismas retuvieran ecos de los sucesos del archivo. Hacia las 5 de la mañana, el detective se obligó a levantarse. El reloj marcaba una hora imprudente para cualquier mortal, pero él necesitaba comprobar que todo aquello no fuera una alucinación. Caminó hacia la cocina desierta. Encendió la cafetera y vertió 2 espressos, mientras el vapor ascendía. En la penumbra, las luces de su teléfono se encendieron otra vez. Un nuevo mensaje, esta vez con una fotografía de su propio despacho en la comisaría, vacía y a oscuras. Pese a que Renan había apagado las luces del lugar antes de marcharse el día anterior. Aquella imagen mostraba sobre su escritorio la grabadora de casete girando sola y un reflejo borroso en el ventanal. Bajo la foto, un texto: observa bien quién te ve. El detective sintió el estómago aflojársele en un nudo. Apartó el móvil y se quedó mirando su reflejo en la cafetera metálica. Por un instante, creyó que sus pupilas se habían agrandado de una forma antinatural. Parpadeó y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, algo goteaba en su mente, la idea de que un fragmento de su alma había quedado atrapada en el archivo. Ligado para siempre a los espejos que lo acechan, decidió salir a la calle. El aire de la mañana le golpeó el rostro con brisas frías, como si el mundo exterior rechazara el aura maldita que él llevaba adherida a la piel. Fue hasta la comisaría, dispuesto a confrontar al jefe de turno y exigir que alguien revisara las cámaras de seguridad del pasillo donde, supuestamente, la grabadora volteada había dejado rastros. Pero al llegar, el guardia de la puerta le negó el acceso. El archivo 121 está bajo restricción total, sin órdenes superiores. Nadie puede acercarse. El corazón de Renan retrocedió. Aquella negativa era confirmación de que sus superiores conocían, al menos en parte, lo que él había desatado. En su mente comenzó a trazarse una cortina de silencio oficial. Alguien, en algún escalón del poder, deseaba sepultar para siempre la verdad del caso. Sin más argumento, el detective se apartó y, con un estremecimiento, creyó distinguir una figura que escapaba por un corredor lateral. Era su silueta exacta, envuelta en sombras, que giró una esquina y desapareció, intrigado y decidido a hallar respuestas. Renan volvió a casa y se sumergió en la red de archivos en línea. Descubrió un registro marginal, un índice precario de casos clausurados por anomalías inusitadas. Entre ellos, figuraba el número 121.
catalogado como Expediente X, archivado sin devolución. No había documentos públicos, solo una referencia a un investigador desaparecido en 1954, el mismo año en que la casona de la villa registró su primer incidente. El nombre del agente, Esteban Cortés. Alguien que, al parecer, había entrado en aquel lugar y jamás había regresado. La pista le resultó familiar. En el informe original de la mujer desaparecida se mencionaba a un detective interino que ayudó a cerrar el expediente tras su primer brote de actividad paranormal. Podría ser Cortés. Renan sintió un escalofrío al imaginar que, medio siglo atrás, un colega suyo había sido víctima de la misma fuerza que él ahora enfrentaba. Entre silencios y pestañeos, Renan revisó un foro clandestino de investigadores de lo oculto. Allí encontró un testimonio que mencionaba una silueta oscura, una doble sombra que se pasea tras quienes se atreven a hurgar en los archivos prohibidos. Según el relato, esa presencia susurra al oído de sus víctimas hasta quebrar su cordura. Le conminaba a escribir su secreto más íntimo en un cuaderno negro. Quien lo hiciese liberaría una parte de su esencia que el ente devoraría para ganar forma corpórea. En ese momento, el silbido de los cafetos en la cocina se transformó en un susurro inaudible. Escribe. Renan alzó la vista y vio su escritorio iluminado por un rayo de sol que se colaba entre las persianas. Sobre la madera apareció un cuaderno negro que no existía allí segundos antes. El lomo estaba forrado con un cuero agrietado, y un emblema circular grabado en él mostraba un espejo fracturado. El detective se acercó con cuidado, sintiendo un ligero tirón en su nuca. Como una mano invisible que lo invitaba a sentarse y escribir, la ambición por desenmascarar la verdad se enredó con el instinto de preservación. Renan respiró hondo, tomó el cuaderno y observó cómo la tinta de la primera página comenzaba a deslizarse sola, trazando líneas temblorosas que formaban su nombre completo y una fecha, el día de su nacimiento. Bajo esa información emergió un interrogante. ¿Qué secreto guardas, Renan Vilar? El detective retrocedió, pero supo que el cuaderno exigía ser alimentado con algo propio. Algo que quizás preferiría olvidar. El murmullo se intensificó en la habitación, llenando el aire con una presencia que se apoyaba en cada sombra. Renan alzó el cuaderno y, sin soltarlo, encendió todas las luces de la casa. Sin embargo, las bombillas estallaron en un cortocircuito repentino, dejándolo sumido en una oscuridad tan densa que el resplandor del cuaderno cobró vida propia, iluminando su rostro con un fulgor ceniciento. La voz susurró más cerca. Escribe. O serás escrito. El detective comprendió entonces que estaba atrapado en un bucle. El archivo no solo contenía registros de hechos, sino que plasmaba el destino de quienes lo abren. Si no cedía y revelaba aquello que más le avergonzaba, el archivo completaría la historia, arrancándole la memoria, la identidad y finalmente la vida. Con una mano temblorosa, Renan bajó la vista al cuaderno negro. En la hoja en blanco se formó una línea de tinta que pedía su nombre completo, la dirección de su infancia y la confesión de su primer fracaso como agente. Era información íntima, un trozo de su alma. De un impulso irracional, Renan gritó, no, arrojó el cuaderno contra la pared y corrió así a la puerta, dispuesto a huir de aquel lugar que lo aprisionaba. Pero al alcanzarla, la perilla giró sola y la figura de Esteban Cortés emergió detrás de él, perfectamente reflejada por un arco de sombras. Sus labios se curvaron en una sonrisa sombría mientras alzaba una pluma antigua hecha de hueso. El archivo, siempre gana, musitó, antes de posarla sobre la nuca de Renan. Y fue ese contacto, un frío punzante como 1000 agujas. ¿Qué hizo que el mundo se disolviera en un relámpago de reflejos? Cuando Renan despertó, no supo cuánto tiempo había pasado. Su entorno había cambiado, estaba de nuevo en su despacho de la comisaría, con el expediente 121 abierto ante él. Delante de sus ojos, su vida aparecía impresa en una hoja mecanografiada. Como el comienzo de otro caso, una nota pegada en
La esquina decía, bienvenido al archivo. El detective alzó la mano, con el instinto de romper el documento, pero sus dedos no se movieron. Comprendió con horror que, hasta que no escribiera su propia verdad, la página no terminaría de desplegarse, y él formaría parte de esa biblioteca de almas condenadas. Renan Vilar alzó la mirada y descubrió que el expediente 121 había cobrado vida propia. Del extremo inferior de la hoja emergía tinta negra, goteando como un cristalación de sombras. Las letras mecanografiadas empezaron a reptar por el papel, formando frases que él jamás escribió. Su enfrenta al juicio de sus secretos. El detective tragó saliva con dificultad al sentir que cada palabra imprimía un peso helado en su pecho. El cuarto se convirtió en un anfiteatro de susurros, como si cientos de voces lo presenciaran, aguardando el instante en que cediera al lamento de su propia verdad. Sacó un bolígrafo de la chaqueta y lo sostuvo sobre la primera línea en blanco. La punta tembló contra el papel. Ante sus ojos apareció una nueva instrucción: inicie su confesión. Un leve siseo surcó el aire, y el eco de aquella orden vibró en las paredes hasta llenar la estancia con un zumbido inaudible. Renan cerró los ojos, dejó que su mente viajara a su infancia, la derrota de su primer caso. La voz de su padre, reprochándole su cobardía. Con mano torpe escribió: Renan Vilar fallé a quien más amaba. La tinta se hinchó y se expandió, como si la verdad buscara liberarse de su confinamiento. Pero apenas esas palabras cobraron forma, un estruendo seco rasgó el silencio. Una ráfaga de viento gélido barrió papeles y libros, y un murmullo coral, casi burlón, se elevó desde el suelo. Las grietas del techo se estrecharon, y de ellas asomaron siluetas translúcidas. Eran los antiguos investigadores atrapados en el archivo, cuyos nombres Renan conocía solo por apuntes oscuros. Unidos por un espectro de hastío, señalaron la página escrita y profirieron en coro: revela más o será tu fin. El corazón del detective latió con la fuerza de un martillo incandescente. Con un golpe de voluntad, Renan respondió a la presión. Giró la hoja y continuó: manipulé pruebas en un caso de asesinato para proteger a un superior. Dejé morir a un inocente. Cada letra se erizaba bajo su mirada, como si el papel absorbiera el peso de su culpa. El expediente se iluminó con un resplandor verdoso, y la tinta recubrió la confesión con un brillo funesto. A su lado, el aire se tornó denso, el aroma a óxido y ceniza invadió sus fosas nasales. En ese instante, una figura emergió de la sombra, un bibliotecario espectral de rostro demacrado y dedos alargados, que sujetaba un reloj de péndulo cubierto de telarañas. El ente alzó el reloj y lo dejó reposar sobre la mesa. El péndulo osciló por sí solo, marcando el tiempo de la condena. Con voz que chirriaba como metal oxidado, pronunció: ¿ha confesado su propia traición? ¿Qué ofrenda entregará para quebrar el pacto? Renan sintió que la habitación giraba. La tinta de su confesión comenzó a filtrarse por la mesa, escapando en riachuelos negros que surgían entre las juntas de la madera. Comprendió que aquel no era un mero acto de expiación, sino un trato con fuerzas que reclamaban algo más que la liberación de su alma. Exigían el sacrificio de su identidad. En un arranque de pánico, arrojó el bolígrafo. El bibliotecario lo tomó con un gesto parsimonioso y dejó caer un pedazo de papel. En él figuraba el nombre de su compañero muerto, Esteban Cortés, y una fecha que coincidía con la noche de su desaparición. Aquella hoja revelaba que Renan había sido partícipe indirecto en la madrugada en que Cortés se adentró en la casona y jamás regresó. El detective sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando le pidió al ente: ¿cómo? El bibliotecario simplemente clavó la mirada en él y deslizó un susurro: has omitido la última verdad. La luz del cuarto osciló y una puerta apareció, tallada con espejos difractados. Un corredor infinito se extendía tras ella, iluminado por velas que se consumían sin llama. Una voz grave, como el rugido de un abismo, exhaló desde el umbral: ese es el camino de la revelación. Cada paso te acerca a la libertad o al olvido. Eterno. Renan vaciló.
cada fibra de su ser lo instaba a huir de ese sendero que olía a muerte y a perdición. Sin embargo, en su mano sujetaba la última confesión, las palabras que faltaban para cerrar el ciclo. Sintió la tinta fluir de nuevo hacia el expediente, como si quisiera absorber su energía vital. Las velas del corredor parpadearon, proyectando sombras en las paredes desnudas. Renan alzó la vista, con voz temblorosa, pronunció el nombre. Yo empujé a Cortés en defensa propia, pero lo abandoné. El silencio que siguió fue tan pesado que apenas percibió el latido de su corazón. El bibliotecario asintió lentamente, rozando con su guante de sombras el péndulo del reloj. El corredor se inundó de un resplandor blanquecino. En el último instante, antes de que Renan diera el primer paso, algo lo detuvo. La puerta se cerró de golpe y resonó en sus oídos como un disparo. El bibliotecario se desvaneció, dejando tras de sí solo el eco de su frase final. El archivo te perdona, pero no te olvida. Renan Vilar se encontró otra vez en su despacho, la hoja impresora del expediente 121 cayendo al suelo boca abajo. El tiempo volvió a fluir con normalidad, pero la puerta de espejos había desaparecido. Con el pulso acelerado, comprobó su alrededor, ni rastro del corredor ni de la figura espectral. Sin embargo, en la pantalla de su ordenador, el expediente terminaba de imprimirse automáticamente. Frente a él, la última página revelaba un único mensaje mecanografiado: fin del capítulo, hasta que decida recordar. Renan comprendió que su confesión le había concedido una tregua, pero que el archivo aguardaría el día en que su memoria flaqueara. Y ahí, su historia se reanudaría sin piedad. El silencio que siguió a la última confesión se prolongó durante días como un pulso contenido. Renan Vilar regresó a su rutina con la esperanza de que el expediente 121, tras absorber su culpa, lo dejara en paz. Se despertaba cada mañana al claro tic-tac de su reloj de pared y, por un instante, creía que la amenaza había quedado atrás. Sin embargo, pronto descubrió que la tregua era solo un interludio. Al entrar en la comisaría, su reflejo en la mampara de cristal parecía permanecer un instante de más cuando saludaba al guardia. A veces creía reconocer, tras su propia mirada, un par de pupilas vacías. Ignoró esas impresiones al principio. ¿Cómo no confundir el cansancio con espejismos? Aún así, cada mañana el despacho olía ligeramente a humedad rancia, como si un resabio de la casona le siguiera a donde fuera. Esa misma noche, al cepillarse los dientes, se topó con algo imposible. La superficie del espejo del baño estaba empañada, pese a que no había ni una gota de vapor en el aire. Con el cepillo en la boca, Renan esperó a que la neblina se disipara sola, pero en lugar de ello comenzaron a formarse letras. Primero sutiles, luego decididas, un trazo espectral que emergía ante sus ojos. Todavía recuerdo. El dentífrico cayó al suelo con un tintineo seco mientras su pulso se aceleraba. Guillermo, su viejo amigo de la brigada, afirmaría que había alcanzado el límite de horas sin dormir. Pero él sabía que el espejo no miente. Al día siguiente, la impresora de la oficina cobró vida sin previo aviso. Hojas tras hojas cayeron sobre su escritorio, cada una con fragmentos mecanografiados de rituales antiguos y anotaciones. Encuentra la llave de hueso. Rómpela al alba y el velo caerá. Los símbolos eran idénticos a los que había visto en la villa. Espirales y garras invertidas. Renan repasó la cinta de su vieja grabadora y comprobó que en ningún momento se mencionaba nada parecido. Alguien o algo se lo estaba dictando a través de las máquinas. Esa misma tarde, se sumergió en el archivo histórico de la ciudad. En un rincón polvoriento halló menciones al manuscrito original de la casona. Pertenecía a Camilo Duarte, un coleccionista de ciencias ocultas del siglo XIX. Sus diarios hablaban de un espejo de lóbito, un artefacto capaz de retener almas indómitas en su superficie. La mujer desaparecida de 1898, Evelina, había sido su nieta.
Renan sintió un escalofrío al comprender que el espejo no era un accidente, formaba parte de un legado forjado por un linaje que sacrifica sus recuerdos para ganar vida. Decidió buscar en el registro del cementerio municipal la fosa común donde reposaban los Duarte. Esa noche, la luna se alzó indiferente sobre calles silenciosas, con el informe 121 bajo el brazo y una linterna en la otra mano. Atravesó el portón herrumbroso. Entre lápidas agrietadas encontró un sarcófago de piedra cubierto de musgo. Grabado en la tapa, un mismo símbolo que había visto en la villa, un espejo fragmentado. Renan apoyó la linterna, tras un forcejeo. Logró deslizar la tapa. Del interior surgió un aroma a tierra mojada y descomposición. En medio de la cripta, atado a una viga de madera, reposaba un fémur humano perfectamente limado, con muescas que formaban runas antiguas. Al tomarlo entre sus manos, sintió un estremecimiento, su teléfono vibró con un mensaje sin remitente. Solo un emoji de espejo roto. El detective supo entonces que no estaba solo. Con la clave sobre la llave de hueso, ya en su poder, envolvió el fémur en un paño blanco y regresó al coche. Mientras conducía, creyó ver una sombra moverse tras los cristales del cementerio, una silueta idéntica a la suya que lo observaba desde la distancia de vuelta en su apartamento. Colocó el fémur sobre la mesa y encendió todas las luces. La hierba de sus brazos se erizó cuando el hueso comenzó a vibrar. Retiró la grabadora y presionó play. Un murmullo coral explotó en el aire, exigiendo el ritual, con manos temblorosas. Extrajo un puñado de ceniza del cenicero. Los restos de los fragmentos de espejo que rompió tiempo atrás. Los esparció alrededor del fémur. Guiado por las frases impresas, trazó un círculo con las runas del manuscrito de Duarte. La última instrucción pedía romper el fémur con un martillo de hierro bajo el primer rayo del alba. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, la vibración se intensificó. Una brisa gélida recorrió la estancia y las sombras se alargaron sobre las paredes. Renan alzó el martillo de hierro y, con un golpe seco, partió el fémur en dos. Un chasquido resonó como un disparo y el suelo tembló bajo sus pies. De la grieta emergió un susurro profundo, primigenio. Desnudo de palabras, viento antiguo que hablaba de pactos sellados con sangre. En la pantalla de su ordenador apareció un archivo nuevo, 121 LBTXT, al abrirlo. La última línea le heló la sangre, el portal aguarda tras tu reflejo. Cruza o quédate para siempre. En ese instante comprendió que había activado algo irreparable. El espejo de cuerpo entero, que hasta entonces había permanecido apagado en la esquina, empezó a palpitar con un fulgor tenue. Su reflejo apareció distorsionado, como si le tendiera una mano. Renan alzó la mirada y vio que, tras el cristal, se abría un pasillo iluminado por luces mortecinas. Allí, entre sombras, intuyó la silueta de Evelina, invitándolo a cruzar. El alba se insinuaba tras las persianas, tiñendo la habitación de un rojo incandescente. Con el corazón latiendo al límite, el detective Vilar supo que no había marcha atrás. Su próximo movimiento decidiría si emprendía el viaje final al otro lado o si el archivo 121 consumiría su historia para siempre. El primer rayo de alba se filtró entre las lamas de la persiana y cayó directo sobre el espejo de cuerpo entero. El cristal latía con un fulgor espectral tan tenue como un suspiro, pero suficiente para delinear un pasillo tras su superficie, un corredor iluminado por luces mortecinas, donde las paredes se arqueaban en bocas de piedra. Renan Vilar se trasladó hasta el espejo con pasos cautelosos. El aire que exhalaba era denso, cargado de un aroma metálico que oprimía el pecho. Por un instante dudó. Todas las advertencias, todas las voces que había liberado, cada espectro atrapado en la rutina de su vida, todo estaba en juego. Pero al recordar la inscripción "El portal aguarda tras tu reflejo", comprendió que su última trinchera residía en lo inesperado, con el fémur de hueso a un lado. El expediente 121 reluciendo sobre la mesa y la llave de ceniza formando un círculo perfecto en el suelo.
Renan colocó las yemas de los dedos contra el vidrio. La superficie tembló bajo su tacto y su reflejo se distorsionó, sus ojos se agrandaron y su boca se curvó en una mueca que él no reconocía. Detrás de esa mueca emergió la silueta de Evelina Rosales, su perfil perfilado por un halo carmesí, con el camisón empapado y los cráneos diminutos colgando de su cintura como un collar de sombras. En un susurro, ella lo invitó a cruzar. «¿Es tu turno de mirar al otro lado?» Renan respiró hondo y permitió que su mano derecha se deslizara por la superficie del espejo. La piel se heló al instante y una corriente lo empujó hacia adelante, obligándolo a penetrar la membrana de cristal. Sintió como su cuerpo se alargaba, estirando cada fibra hasta que un estremecimiento lo fracturó en dos mundos. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en el corredor mortecino con el espejo tras de sí, ahora cerrado y sin reflejo visible. Del otro lado, el apartamento había quedado como un eco difuso. Silencioso y estéril, el corredor se extendía en penumbras pobladas por puertas consigo mismas, cada una con un marco tallado en símbolos antiguos. Renan avanzó con la grabadora en mano, dispuesto a documentar cada susurro. Los muros exhalaban un eco de voces, una amalgama de lamentos que parecían contar historias inconexas, la mujer que perdió los ojos en un ritual, el agente que fingió su propia muerte, el forastero que nunca existió. Sin embargo, cada palabra guardaba una pieza del rompecabezas y, en lo profundo, Renan intuía que el archivo viviente se nutría de esas historias musculosas. Al doblar una esquina, una puerta quedó entreabierta. Una luz mortecina se filtraba por la rendija. Se acercó y descubrió una estancia convertida en sala de archivos, cajones repletos de fotografías desvaídas, manuscritos apilados y espejos rotos reensamblados con hilo de plata. Sobre un atril, un libro sepia estaba abierto en una página en blanco. A su lado, 3 relojes derruidos marcaban horas distintas. El detective supo que allí residía el núcleo del archivo, un lugar donde las historias no solo se archivaban, sino que germinaban como semillas de horror. Sintió, bajo el filo de su sudor, la presencia de quienes habían caído antes que él. De pronto, la figura espectral de Evelina emergió tras los archivadores, arrastrando los pies como si se hundiera en un pozo de ceniza. Sus ojos huecos lo fulminaron. Con voz pétrea, recitó un pasaje en dialecto ancestral: «Tu testimonio será el sello del abismo». Renan comprendió que aquel corredor no era solo un espejo arcaico, sino la puerta a una biblioteca de almas. Cada cajón, cada página, representaba una existencia que se mantenía viva al precio de una memoria ajena. Si cerraba el archivo sobre sí mismo, la entidad perdería su alimento. Si lo dejaba abierto, él quedaría sujeto a la inercia de todos los que habían sucumbido. Con determinación, Renan alzó la grabadora y reprodujo con volumen máximo el último fragmento capturado. El coro de voces que lo había perseguido desde el inicio. El murmullo se elevó, retorciéndose en la estancia, inundando cada rincón. Evelina retrocedió. Mas su forma espectral se alargó y se dividió en decenas de siluetas iguales que danzaban alrededor de Renan. Él presionó el hueso limado contra el lomo del libro sepia y pronunció su nombre en voz alta: Renan Vilar. Una onda expansiva vibró en el aire, rompiendo los cristales de los relojes y desplomando los archivadores en un estallido de polvo estrellado. El suelo cedió y el pasillo se fracturó como un espejo gigantesco. Del corazón de la grieta brotó un resplandor pardo, incandescente. Renan sintió la llamada. Allí, en el umbral, aguardaba la rendición absoluta o la salvación definitiva. Evelina, con su voz hueca, lo instó a pasar. «Cruza y serás libre o quédate para siempre». El detective, con el expediente 121 en mano, vaciló. Sabía que abrir la hoja final cerraría el ciclo y cortaría el cordón que unía al archivo con su realidad. Pero cruzar el umbral sin documentos sellados equivalía a inmolar su existencia en un limbo.
Sin voz, con la respiración acelerada y la adrenalina recorriendo su nuca, Renan alzó el expediente hacia la grieta y pronunció, con un nudo en la garganta: «Por aquí se cierra el archivo». Un crujido celestial selló la rendija tras él. La luz se colapsó en un solo punto, sin previo aviso, lo expulsó de regreso al apartamento a través del espejo. Su cuerpo impactó contra el suelo con un golpe seco. La grabadora salió despedida y el fémur cubierto de ceniza y tinta reventó en polvo. Al incorporarse, solo alcanzó a ver el espejo intacto y silente. En su mano, el expediente 121 yacía cerrado, inmutable, con el sello fin del caso estampado en rojo carmesí. Todo había regresado a la normalidad, salvo un detalle: su reflejo en el cristal no correspondía al que había dejado atrás. Sus ojos, ahora, estaban vacíos, y una mueca ajena curvaba sus labios. Has llegado hasta el final del archivo 121. Muy pocas almas poseen la paciencia y el valor de seguir un relato tan intrincado y oscuro hasta su desenlace. Te felicito por acompañar a Renan Vilar en cada reflejo siniestro, en cada susurro que atravesó la frontera entre lo visible y lo oculto. Este viaje más allá del espejo nos recuerda que el verdadero horror no reside en lo que vemos, sino en los secretos que llevamos dentro. Cada fragmento de vidrio, cada confesión arrancada, sirvió de sacrificio para sellar un portal en Sestrel. Solo los curiosos de corazón valiente se atreven a hurgar en archivos malditos y soportar el peso de sus propias verdades. Te invito a dejar en los comentarios la frase «Soy el guardián de mi reflejo». Escribe estas palabras para demostrar que has resistido hasta el final y que tu mirada no teme enfrentar lo desconocido. Con tu testimonio sellarás tu compromiso con esta comunidad de exploradores de lo paranormal. Al comentar, ayudas a que otros valientes encuentren este misterio. Cada interacción hace más fuerte nuestra voz y anima a más oyentes a sumergirse en estos relatos. No subestimes el poder de una frase, es la llave que une curiosos de todo el mundo. Comparte este video con quienes disfruten los enigmas que pulsamos en lo invisible. Al hacerlo, amplías el eco del archivo 121 y permites que nuestra biblioteca de sombras se expanda. Invita a tus amigos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse futuros expedientes. Imagina que eres un bibliotecario de almas. Cada suscriptor guarda una llave que abre nuevos capítulos. Cada me gusta aviva la chispa que mantiene vivas estas historias. Al suscribirte, te conviertes en custodio de leyendas urbanas, habitante de pasadizos que nadie más osa atravesar. Reflexiona sobre este viaje. Lo que libera la escritura también exige un precio. Con tu apoyo, podemos seguir desenterrando archivos prohibidos, explorando desapariciones inexplicables y enfrentando criaturas del folclore. Tu participación es el pacto que nos impulsa más allá del espejo. No olvides dejar un like si este relato te heló sangre o despertó tu curiosidad. Cada pulgar arriba indica a YouTube que este misterio merece más oyentes. Si te ha gustado este relato y quieres más contenido lleno de suspenso, déjamelo saber en un mensaje privado o en los comentarios. Tu feedback es fundamental para perfeccionar cada guión y brindar experiencias aún más inmersivas. Nos vemos en el próximo expediente. Hasta entonces, recuerda, el reflejo siempre observa, y solo los verdaderos valientes se atreven a mirarlo cara a cara. El viajero de lo invisible.